Nuevamente buenas noches a todos los que van llegando. Hoy tenemos aquí nuestra 10ª conversación. Para los que estuvieron en la primera, era la primera y era la primera, o era la única, o era. Bueno, así que se ha constituido una serie. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por los saludos. Gracias por las buenas noches, Ya enseguida comenzamos. Bueno, ¿qué hora es? 3 y 3. 8 y 3, ya esto es de una puntualidad increíble, pero bueno, es mejor así porque si no, como tenemos una hora, nos ha pasado en otros momentos o que se corta, ahora me van a avisar, como para que me apure, y bueno, pero es interesante que nos acostumbremos a esta puntualidad que estamos teniendo todos, porque aquí están entrando muy puntuales, así que ¿qué les parece? ¿Empezamos? Bueno, pensé para hoy que en este momento tan virtual, un momento en el que temporariamente hemos tenido que correr de nuestras escenas los abrazos y las cercanías, era importante hablar de la singularidad de esta contemporaneidad en el que estamos viviendo y también el lugar, retomar el lugar del abrazo para el psicoanálisis. Al final de la reunión novena, que fue la del lunes pasado, llegaron unas preguntas que voy a retomar. Algo dijimos, por supuesto, pero hoy vamos a retomar un poco a partir de allí, porque fue radicalmente preguntas muy de lo contemporáneo. Entonces, ese recorrido inicial y una segunda parte. Entonces, vuelvo sobre lo virtual y digo, en un momento tan virtual, me interesa invitarnos a todos, me invito a mí, nos invito a todos, a dirigirnos a lo más genuino de cada uno. ¿De qué modo lo pienso hoy? Del siguiente: conversamos, estos recorridos ya tienen mucho que ver con nosotros, es decir, ya se encuentra lo que quería hablar con las preguntas y demás, ya hay un encuentro. Pero la invitación es específica. Fíjense que en relación a lo que se diga, pongan el foco ahí en lo que realmente les llega, les produce una resonancia,
no tanto las cuestiones de saber, que cuando uno dice algo, bueno, esto pasó en tal fecha y demás, no estar atentos al saber, sino a qué es lo que les produce a cada uno resonancias y desde ahí poder comentar y preguntar. Así que vayan enviando, voy a tomar los comentarios y preguntas que ya hicieron durante la semana, pero también los invito a que eso continúe pasando. Así cada vez, como dijimos antes, conversamos más. Y tenemos también una oportunidad de trabajar con lo más genuino de cada uno de nosotros, ¿no? Quería agregar algo que había mencionado, porque mencioné mucho el nosotros recién y aprendimos algo, yo no lo sabía, del nosotros quichua, y hoy le agregamos algo que me hicieron llegar y me pareció interesante, y tiene que ver con la sabiduría mapuche. Y es así, lo voy a leer. Esta sabiduría dice: ustedes, los que no son de su pueblo, dicen, perdí tiempo, gané tiempo, ahorré tiempo, invertí tiempo. Ahí está el ganar, perder, ahorrar, invertir, igual que con el dinero. Nosotros, los mapuches, preferimos decir que el tiempo es el caballo que montamos para recorrer los caminos. Bellísimo me pareció. Ahora, a esta sabiduría mapuche crucémosla con el nosotros quichua, ¿por qué no? Y entonces unámonos a esto, dejémonos tocar por esta frase, que sea algo más que bella, es decir, que sea una resonancia. Para mí fue una resonancia, por eso la leí esta semana, no la conocía, me la hicieron llegar y bueno. Entonces, tomemos el final de la última reunión. Ahí hicimos referencia a un acontecimiento de la informática, que era esta noticia de que Apple y Google se habían reunidos, competidoras tradicionales, se habían reunido para agregar a los celulares inteligentes la posibilidad de rastrear la cercanía de infectados y sanos en esta época de la pandemia que estamos viviendo. Esto presenta muchas singularidades, ¿no? En principio, este movimiento de reunirse, que ofrecen para todos, bueno, no sé si el todos es todos, en el sentido si todos los celulares pueden captar esta alta tecnología, no sé, me parece que algunos celulares no, eso ya es un punto. Hay muchos puntos que están ahí para ser abordados, se está trabajando mucho con esto, la concentración de poder que implica los datos y demás. Bueno, de esto voy a hablar bastante después, la cercanía con la falta de privacidad, aunque dicen que no, pero esto es muy difícil que no sea así. Entonces, en la interrogación que apareció, le agregamos, entonces tenemos esto de la informática, tenemos algo para hablar de 1984, la novela de George Orwell, el libro que dio lugar al Gran Hermano. Este es el libro del Gran Hermano. Y una tercera cuestión con el panóptico de Foucault. Entonces, en realidad, podríamos decir 1, 2, 3. Ojos, ojos, ojos. Multiplicación de ojos.
multiplicación de ojos. Vamos a hablar de esto. En relación al panóptico, que es similar a una torre que en el centro tiene un recinto cerrado y que permite, digamos, que el guardián pueda observar a todos los reclusos instalados en las celdas individuales. Es decir, ¿cómo nace esto? Estamos hablando en este momento de lo que escribió Michel Foucault, que fue un filósofo y teórico francés del siglo XX, extraordinario, murió en el 1984. Bueno, uno de los libros importantísimos de él es Vigilar y Castigar. Lo tomo hoy. La obra es absolutamente magnífica, la obra de Foucault, pero en realidad la idea está tomada de Jeremy Bentham, que es un pensador inglés que a fines del siglo XVIII ideó un tipo de estructura carcelaria a la que llamó panóptico. Esto es la antecedencia. Luego, esta estructura que tiene como fin generar un control sobre la totalidad de la superficie, en este caso de una cárcel. Entonces, este panóptico, que es una construcción particular, así como lo decía antes, con un recinto cerrado que permite al guardia, en realidad, mirar sin ser visto. Mirar sin ser visto. Es decir, los presos, al no ver al guardia, se sienten vigilados todo el tiempo, lo cual no quiere decir que todo el tiempo esté el guardia. Entonces, la clave de este exceso de ojos es que los reclusos no podían saber cuándo ni cuántos los estaban vigilando, lo que incrementaba una sensación particular durante las 24 horas del día. El guardia podía estar durmiendo, pero el dispositivo funcionaba igual. Nadie sabía cuántos y cuándo los estaban mirando. Se suponía que todo el tiempo. Acá tenemos una primera presentación de la ferocidad del ojo contemporáneo. Ojo que estamos hablando del panóptico y estamos hablando de nuestra contemporaneidad, de la radical transparencia de nuestra contemporaneidad. Es decir, acá tenemos ojos que van para otro lado que el lugar de la mirada, que es el lugar de la mirada en el psicoanálisis y que es la que necesitamos para reconocernos. Ya lo vamos a ir tomando. Entonces, este panóptico de Foucault tenía esto, ¿no? Algunos agentes gozan del poder de vigilar y sancionar el comportamiento del resto. Es decir, esto, ¿cuál es el trabajo que sobre la obra de Bentham hace Foucault? Dice, no, momentito. En realidad las instituciones actuales, en el momento de él, y esto tiene vigencia, todas las instituciones tienen, de algún modo, esta forma, sin ser cárceles concretamente. Las instituciones actuales tienen, de una forma u otra, este exceso de ojos. Lo decimos nosotros, así no lo dice Foucault. Pero interesa poder decir las cosas al propio modo. Entonces, si bien de pronto no hay una mirada físicamente tan concreta como la que está en la presentación del panóptico, está esto. Está la vigilancia. Está la vigilancia del control del otro. Está esto en el mundo empresario, donde algunos arquitectos comentaron durante esta semana
algo que me pareció interesante en los últimos años: bajó la proporción de las oficinas cerradas. Las oficinas permiten verse. Supongo que no todas, pero no, de hecho no es no todas, pero esto, interesante, el arquitecto amigo que estaba el lunes pasado, entonces la enorme presencia de esto en lo empresario, y con un argumento donde estos ojos aumentan la productividad y disminuyen la dispersión. Bueno, entonces también un educador nos hizo llegar la cuestión, bueno, que podríamos decir que el estilo de las instituciones escolares, algunas son más panópticas y otras menos, algunas apuestan mucho más a el autosostenimiento de los chicos, de los estudiantes, no al cumplimiento bajo el ojo del otro. Es decir, plantea éticas completamente distintas en lo educacional: el trabajar para el ojo del maestro, trabajar para la nota, o trabajar para uno mismo en el campo de la enseñanza, ¿no? Hay acá en juego con el ojo una idea de dominio. Para Foucault, en el momento que escribe esto, todo estaba bastante vinculado a la vigilancia en las distintas instituciones. Él lo amplió mucho. Incluso dijo hasta respecto del sexo resultan visibles los mecanismos de control de una sociedad que busca una homogeneización de las pulsiones, que por sí son singulares. Bien. Habló también, hace años, imagínense este momento, de lo que se había potenciado con las cámaras y las tecnologías distintas tecnologías que trabajan con la vigilancia, bueno, las cámaras, los micrófonos, los sistemas de vigilancia, ¿no? Para el control del comportamiento ajeno. Él entraba por el poder, entraba por el ojo. Muy interesante, y leerlo o volver a leerlo a Foucault en este trabajo, ¿no? Ahí, con esto, queda presentada una esclavitud con los ojos, una esclavitud con la mirada del otro, que es una de las fuentes del padecimiento humano. A mayor entrada de la mirada del otro, más desalojada está la propia mirada, que es con la que podemos alojarnos en el mundo. Así que, fíjense que entra con Lacan un recorrido respecto de la mirada que es absolutamente importantísimo en el psicoanálisis, que en general se lo identifica o con el estadio del espejo, o sí, fundamentalmente con el estadio del espejo, pero en realidad es interesante pensar que desde el principio de la enseñanza de Lacan está la mirada, está en los escritos anteriores a los seminarios, y a lo largo de los seminarios como distintos momentos donde va dando distintas vueltas que son importantísimas de volver a recorrer. Y lo estamos haciendo los miércoles, así que quienes estén interesados en ese recorrido específico se pueden comunicar también con nosotros. Dijimos Panóptico, dijimos Apple y Microsoft, que son las dos empresas esas.
Bien, digamos 1984, la famosa novela, escrita por George Orwell. La escribió entre el 47 y el 48 y se publicó en 1949. Y la novela se llama 1984. Bien. Tuvo un lugar muy importante la aparición de esta novela. George Orwell es un seudónimo, no es el nombre de él, es un escritor del Reino Unido, escritor y periodista británico. Bueno, entonces, esto voy a hacer ahora una lectura nueva de algo que tomamos de otro modo en una de las publicaciones de la Fundación que se llama Conversaciones con la Comunidad. Pero voy a hacer una nueva lectura, no es la misma. Digo para los que lo hayan leído, y entonces le pondríamos a este momento de nuestra noche, le pondríamos el siguiente título: frente a la guerra con el virus, la hermandad con signo de interrogación. Frente a la guerra con el virus, la hermandad con signo de admiración. Dos cuestiones completamente, dos partes del título, algo así. Entonces, hablemos un poco de la ferocidad contemporánea de la cual nos ocupamos a menudo. Entonces nombramos la hermandad y ¿qué lugar le damos? Bueno, es un lazo, la hermandad como lazo. Hoy nos vamos a dirigir hacia ahí, hacia los lazos. Por eso estoy hablando de la hermandad. Entonces, quizá nos sirva como un granito de arena ante tantas ferocidades. Bien, apuntamos a hablar de lazos. Entonces, vamos a decir, la hermandad, vecina con la fraternidad, tiene la misma raíz etimológica. Pone en juego lo común y lo singular al mismo tiempo. Lo común desde compartir los padres, las ideas, los ideales. Sí, pero no nos podemos distraer de lo siguiente. Lo que más nos hermana es que somos seres hablantes, somos mortales todos. Entonces, realmente las diferencias ideológicas, sexos, colores, etcétera, son diferencias mínimas frente a lo mucho que tenemos en común. Entonces, este texto, este libro, apunta a es una ficción de los años 30, ¿no? Entonces, la novela plantea la existencia de una sociedad, es una ficción muy interesante. La novela plantea la existencia de una sociedad bajo un estado absolutista que lo llama ideología Ingsoc, que se dirige a unificar a todos los integrantes. Interviene sobre el pasado, presente, futuro, hasta les cambia la historia. Todo estaba dirigido a borrar, a aplastar la singularidad. Lo singular y el amor no eran bienvenidos. Acá todo llevaba a la masificación y a la unificación. Entonces, todos hermanos,
el gran hermano, todos hermanos, hasta el sucedáneo paterno era un hermano, con lo cual todos hermanos, con lo cual podemos decir una sociedad de todos hermanos, todos idénticos, es un infierno. Como también es un infierno una sociedad de todos radicalmente distintos. Entonces, lo interesante del lazo de la hermandad es que pone en juego simultáneamente lo común y lo distinto. Y ahí tenemos la posibilidad de disponer de ese lazo. Entonces, ahora, un infierno, permanentemente mirados, determinadas sus ideas, determinadas sus decisiones. No estaba la posibilidad de leer singularmente los hechos de la vida, lo que estaba pasando, lo que estaban viviendo, lo que se estaba viviendo y lo que a cada uno le pasaba con lo que estaba viviendo. No. Es decir, un aplastamiento absoluto de las singularidades. Bien, ahora digamos, ojos, ojos y ojos. En los tres ejemplos no hemos parado de hablar de ojos que capturan. Entonces, la mirada del panóptico, la mirada de los celulares inteligentes. Acá me pasan alguna pregunta, a ver. Bueno, ahora se están. Entonces, la mirada del panóptico, la del celular inteligente, la mirada del gran hermano, no son miradas, son ojos. Ojos que se multiplican. Son ojos que obstaculizan la propia mirada, que es de la que hablamos en psicoanálisis. Queda, podríamos decir, queda obstaculizada la propia mirada y la de un sujeto posible. Ahí, frente a los ojos, somos objetos del otro, objetos de esos ojos feroces. Esto es algo muy actual, permanente, entonces es necesario localizar, hablar de esto. Es necesario volver a hacer un recorrido por el lugar de la mirada en el psicoanálisis. El estadio del espejo, que es uno de los escritos famosos de Lacan, arranca por ahí, pero como ya dije antes, el estatuto de la mirada, el lugar de la mirada, arranca con toda la enseñanza de Lacan, por supuesto, no es que no existiera en Freud, pero ahora nos toca seguir. Entonces, seguir es seguir refundando la práctica que nos interesa. Ubicamos, por supuesto, este comienzo de ese corrimiento de la mirada que realiza Freud con este invento que tuvo con el diván, donde retiró concretamente la mirada, pero de eso nos vamos a ocupar en otro momento, ¿sí? De la mirada. Sí, de algunas cosas que perdieron vigencia en los últimos años en el psicoanálisis. Y me parece que hoy, en un momento en que hemos tenido que renunciar, vuelvo a decir, temporariamente al abrazo, bueno, ocupemos de un personaje muy interesante, especial, del psicoanálisis, que fue Françoise Dolto, una psicoanalista francesa que tenía un recorrido muy particular con Lacan de encuentros, de grandes encuentros y grandes desencuentros, grandes peleas, de todo. Pero hay algo muy interesante que me pareció importante contarles hoy. Algunas cuestiones que son más que anécdotas, más allá de que está transmitido por una discípula de Dolto, pero que es algo más importante que una anécdota. Dolto tenía una práctica muy particular, un saber hacer con los niños muy particular.
lo mejor de su práctica, no su enseñanza, lo que dejó escrito, sino lo mejor de su práctica, no está verdaderamente en los escritos. Su hija se ocupó de la transmisión, de lo de ella, pero la verdad que no fue muy lograda la cuestión. Pero sí, hay algo que hay que rescatar en este momento, sin abrazos. Es decir, tenía una particular relación con los bebés. Entraba a su consultorio una pareja de padres con un bebé absolutamente desesperado que había llorado desde el día que nació, que no había modo de calmar, y esto, que no es una anécdota, pasó realmente, pero vamos más allá de eso. Ella lo toma a la manera del adultón, ¿sí? Y previo a pedirle permiso a los padres para tomar el niño que está en brazos, que estaba a los gritos, y el niño absolutamente desesperado, en muy poquitos momentos empieza a callar, empieza a ubicarse en esos brazos, se queda dormido. Había llegado a algún lugar. Dolto tenía esa particular comunicación de su cuerpo con el cuerpo del niño. Ella hablaba de algo que para los psicoanalistas es muy importante, ya que estamos hablando de la mirada, estamos hablando de la constitución de la especularidad, que es el modo donde es el recorrido y el modo en el que vamos reconociéndonos a nosotros mismos. Ella planteaba algo anterior al planteo de Lacan. Ella hablaba de que hay algo con la especularidad, es decir, lo que sería la base del reconocimiento, la base del reconocimiento de cada uno de nosotros, estaba ya antes. Entonces ella arranca antes del nacimiento. Hablaba de una especularidad previa ya a darse como acontecimiento en el vientre de la madre, y no es una cuestión de la medicina en absoluto. Plantea un antes en ese recorrido de nuestro propio reconocimiento. Hablaba ahí de un primer espejo como fundamento de nuestro reconocimiento. Esos niños exasperados, esos niños desencontrados, cuando una de las hipótesis que ella tenía, no universal para todos los niños, pero sí para muchos de ellos, esos que no habían podido constituir ese espejo primero, anterior, eran los que cuando salían al mundo nacido se chocaban con la exterioridad, tenían sus dificultades con el exterior de espejo, algunos. Esa entrada de esa visión que viene de afuera. Y viene una visión de afuera y se encuentra con que hay algo en esa interioridad que no había pasado aún. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando ya desde antes del nacimiento, a quien espera al niño al nacer. Ese es un punto bastante importante. Podríamos hablar de un espejo interior que se va formando al mismo tiempo que se van formando su imagen corporal, su formación corporal, no la imagen corporal. Un espejo interior que se va formando al mismo tiempo que se va formando su cuerpo.
ese sería allí para ella, y me parece que hay que volver a dar una vuelta por ahí para ver qué hacemos. No necesitamos acordar con ella, pero sí volver a recorrer ese camino y veremos. Muchas circunstancias en la consulta con los niños muy pequeños, ¿no? Por ejemplo, que unos padres durante el embarazo narren que, bueno, el padre era músico y resulta que, bueno, tocaba su instrumento y el niño hacía algo siempre, algo parecido. Ahí tenemos un niño llamado, un niño que responde. Otros ejemplos, por supuesto, pero muchísimos ejemplos. Ustedes tendrán los propios. Bueno, por ejemplo, fíjense qué importante diferenciar la cuestión en relación a la medicina y a esto de lo que estamos hablando, que es otra cosa. Una madre cuenta que cuando come azúcar, su bebé embarazada, en ese momento cuando relata eso, era un embarazo de 8 meses, 7 meses. Entonces comienza un movimiento. Si nos dejamos aplastar con un argumento, digo, bueno, sí, la reacción del azúcar, no. Está la reacción del azúcar y todo lo que quieran, pero lo interesante de la escena es que lo hacía para llamarlo, se estaba dirigiendo a él. Con eso se hace ese espejo primero. Estamos haciendo una operación para decir, nuestro reconocimiento de sí empieza muy tempranamente. El crecimiento a partir de los 3, 4 meses del embarazo hasta los 8 es de vital importancia. Es de vital importancia. Ella habló mucho de la interacción de la madre con el hijo. Esa interacción es sonora, es táctil, no es óptica. El bebé está en un medio oscuro, sí. Ahí se va a constituir este primer paso respecto del espejo. Cuando decimos el espejo estamos diciendo reconocimiento de sí. Valón también habló del espejo y planteó otra cosa, en algún momento lo retomaremos. Él habló de una matriz, Dolto, ¿no? Sigamos con Dolto. El modo que ella tenía de tomar en brazos a un niño no tenía que ver con, ninguna técnica. No había ahí nada de técnica. Había algo que pasaba entre ella y el bebé. Esto en los últimos años ni se la nombra a Dolto, ni se la nombra, la hemos olvidado todos, lo perdimos ahí por el camino, quedó medio como, no sé cómo decirlo, medio como despreciado, desatendido, algo por el estilo. Desatendido esas cuestiones particulares de los lazos, el alojamiento en los brazos de un niño. A ver, perdón, porque hay una, ¿no? ¿Cuál es la que quedó ahí? Entonces,
ha habido en esto contemporáneo una reducción de la mirada a lo óptico. Por eso decía ojos, 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 ojos. En ese abrazo no hay ojos, hay abrazo. Hay mirada, aunque no se lo esté mirando. Hay mirada. El bebé que entra furioso, que rechazaba todo, 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 y estaba, que no se dejaba alojar, bien. Hay algo que no había pasado de ese primer espejo. El niño furioso rechaza todo. ¿Por qué? Porque no se reconoce a sí mismo. El primer espejo es el umbral. Es el umbral, diríamos que ese umbral empieza cuando ese niño existe como hijo. Para los que lo esperan. No se reconoce, por eso está desesperado. Cuando alguien lo recibe, allí se encuentra con él. Luego el niño se calma. Se ha producido algo de lo especular. El cuerpo de ella le iba a dar el reflejo como una envoltura. Estamos hablando de otra cosa que de severos ojos vigilantes. Recordemos un epígrafe de Lacan que hablaba de los niños en mantillas, que son los niños que son esperados, demandados, cobijados, iluminados, es decir, que llegan a un mundo que los espera. También hay que hacer un trabajo con Spinoza, que habla de que la primera afectación es la luz, y dijimos todo esto en que no estaba lo óptico, no está lo óptico del ojo feroz, pero en el reconocimiento está la mirada, más allá de la experiencia concretísima de la luz. Cuando el niño aparece, la Dolto decía, cuando se constituye este primer espejo, cuando el niño aparece, ella decía hacer apariencia, es decir, toma apariencia, toma la posibilidad de tener con qué salir al mundo, a la altura que sale un bebé recién nacido. Esta apariencia va presentándose a lo largo de la infancia. Podríamos decir que la infancia de un niño son sucesivas apariciones, sucesivas tomas de apariencia, pero ahí la apariencia no es contrario a lo verdadero. La apariencia es muy verdadera, es tomar una presencia reconociéndose, incluso desde el bebé. Entonces, con ese espejo interior y anterior, se va armando esa apariencia. Entonces, algo pasa con la ternura, algo pasa con la presentación del amor, con la aparición de la envoltura carnal, que actualmente no se está tomando en cuenta. Esa envoltura carnal es una creación entre la madre y el niño. Allí tenemos los comienzos de la mirada y ahí tenemos los fundamentos de nuestro reconocimiento como seres hablantes. Hay un recibir al niño desde antes del nacer, y esto en este momento, y con la presencia de la experiencia, con el abrazo del adulto, me parecía muy importante decirlo en este momento. Entonces, rescatemos la mirada. Rescatemos en un exceso con lo óptico de este momento, que podríamos decir, el otro. Ahora voy a tomar
un aporte de Norberto Bushman. Es decir, uno podría decir tanto ojo, el otro sabe de mí, el otro sabe todo de mí. No, el otro no sabe nada de mí. Sabe el parpadeo, las pulsaciones, sabe quizá a quién se vota, si tiene fiebre, si no tiene fiebre. No sabe nada de quién es esa persona. Ahí lo que hay es números, variables, el cuerpo en movimiento, mucha información. No hay que temer esto, hay que tomar posición respecto de los paradigmas contemporáneos. Esta transparencia, este ojo, son paradigmas contemporáneos, muy bien. Y respecto a los paradigmas que a mí me parece interesante pensar que respecto de los paradigmas contemporáneos que van cambiando de momento a momento, es interesante una posición paradojal, tomarlos y rechazarlos simultáneamente. Entonces no quedamos ni arrasados por la contemporaneidad, ni absolutamente desprendidos de la contemporaneidad. Entonces, se trata, el trabajo de un análisis se toma posición respecto de esto, sí. En realidad, entonces, no es que el otro sabe todo de nosotros, nadie sabe nada de nadie. La fiebre no habla de nosotros, sí habla de que tenemos fiebre y que hay que hacer algo, perfecto, sí, pero allí no hay nadie. Donde hay un conjunto de datos no hay nadie. Salgamos al rescate del quién, que haya alguien, Voy a tomar voy a tomar una anécdota que nos hace llegar Norberto. A ver, no entiendo la letra, espera. A ver, que llega una... ¿Hola? Sí. Sí, gracias. Bueno, llega una mamá desesperada diciendo que no aguanta más al niño, que llora. Un ejemplo muy parecido al de Dolto. Llora todo el tiempo, ya no sabe qué hacer. Y entonces la mamá, que estaba en la sesión con el bebé, cuando llega, el analista, que era en ese momento era Nacio, el analista le dice al bebé que se quede tranquilo, que su mamá está cansada. Es decir, él toma la voz y le devuelve algo al niño. Su mamá está muy cansada, que le tiene que dar un respiro, que la tiene que... Bueno, que le tiene que dar un respiro. ¿Ahí qué pasó? En este absoluto desencuentro en el que llega a la escena, el analista le presta la voz que cuando la madre dice que estaba harta y que ya no podía más, había perdido la voz, porque esa vociferación no es la voz verdadera es la voz que llega, la voz que le llega al bebé, la voz que le llega al otro, la voz es política, es la voz que le llega al otro, hace algo con la voz. Entonces, el analista suple, es decir, agrega, no completa, no sustituye
le presta, suple la voz de la madre que estaba perdida en esa escena desesperada y le hace llegar por su intermedio, como terceridad, su voz al niño. En la sesión siguiente, que por supuesto estaba la madre con el niño vino calmo. El niño vino calmo a su sesión de análisis. Bueno, tiene mucho que ver, entrando, digamos, trabajando desde distintas cuestiones, pero tiene mucho que ver con el alojamiento, con eso es lo que hace alojar, es que se arme un espejo, que el niño pueda, a través de la madre, con la madre, reconocerse a sí mismo. El niño desesperado es un niño que no se está reconociendo ni mínimamente, reconociendo en los términos que se reconoce un bebé. Entonces, la pacificación es un interesantísimo indicador de que algo pasó, de que hay algo que no estaba antes que se pudo prestar. Pero me parecía importante, en este momento donde primero que se dejó de hablar de esto, y hay que retomarlo de otro modo, no es que hay que volver a eso, hay que volver a leerlo para ver qué paso nuevo damos, porque se trata de eso, se trata del nuevo paso, y me parece que quedamos con una serie de preguntas respecto de esto que desapareció de la preocupación, desapareció de los congresos, pero además hay una frase lindísima. Lacan dice, lo que se capta en el abrazo. Digamos, el volumen, y no está hablando de la geometría, el volumen se capta en el abrazo. Ahí no es el volumen de la geometría, sino que sería la disponibilidad de las propias dimensiones, este encuentro con el otro. También es un nombre de la alteridad, estos abrazos, ¿no? Me parece que hay que hablar de los abrazos. A ver. Que la palabra tiene que... Ah, sí, que hay otra... otro de Paola, Coconi, que plantea, que Dolto le daba un enorme valor a la palabra. Estaba el abrazo, pero estaba la palabra, por supuesto. Para ella, dirigirse con la palabra no es dirigirse a partir de que un niño habla. No, es dirigirse a prestarle palabras porque ese niño ya está en el mundo de las palabras. Ya ha sido alojado o no alojado de tal modo o de tal otro, no sin las palabras. Ahí, bueno,
Lo que no quiero es que se corte sin despedirnos. Hay varias preguntas que las que no pude tomar ahora las iremos tomando la semana que viene. Así, acá Silvia Citarella dice: alojar es posibilitar que se arme un espejo. ¿Sí? Alojamiento es un nombre de lo especular, es decir, de poder prestarle al otro la posibilidad de saber de sí mismo. Esto también desde el nacimiento, no solamente estamos acostumbrados a hablar de esto y nos acostumbramos demasiado a hablar de esto para los llamados adultos, que en realidad hay que ver si existen, ¿no? Entonces, así que, bueno, muchas gracias por la presencia, muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por los comentarios. Y vamos a ir armando la conversación siguiente con lo que ustedes van haciendo llegar. Porque me parece importante que lo que decimos lo hagamos. Es decir, el nosotros tiene que ser performativo. ¿Qué quiere decir? Un nosotros es una invitación a un nosotros, pero cuando decimos nosotros tiene que ser nosotros. Es decir, que esto lo sostengamos juntos. Así que muchas gracias a todos y bueno, hasta el próximo lunes a las 8. Ya ven que vamos siendo puntuales, nos conectamos directo, ahora no nos interrumpen, así que va mejorando la cuestión técnica. Arrancamos medios desastrosos, pero algo mejor está pasando. Bueno, muchas gracias a todos, buenas noches.